Excelente día para todo programador. Previamente vimos una función sin parámetros, donde en el camino platicamos acerca del uso de una variable global inadecuada. Una variable global que la estábamos utilizando para escanear la opción del menú, y como una variable global es visible a todo lo largo y ancho del programa, pues ese módulo de programa, menú principal, escribía en la variable OPC y entonces programa principal leía la variable OPC y el programa funcionaba. Sin embargo, esta es una solución muy mala y lo platicamos ampliamente y terminamos creando una función para el menú principal. Menú principal le dimos forma como función y entonces menú principal tenía resguardada esa variable OPC y retornaba el contenido de esa variable OPC hacia quien le hiciera la llamada. Y vimos que dos módulos de programa se pueden comunicar de esta manera. Un módulo de programa generando un dato que otro módulo de programa recibe ese dato para trabajar. Y en el camino terminamos platicando de incorporar una bandera en este programa para darnos cuenta que este programa pues puede trabajar con esa bandera para controlar si seguimos en el programa o no salimos, y hicimos ese manejo para darnos cuenta que podíamos mandar llamar a una función sin necesidad de que el valor de la función fuera entregado a una variable. En esta ocasión vamos a platicar acerca de funciones con parámetros, lo cual vamos a aprovechar para dar la idea de una función que podemos crear uniendo las ideas de este menú principal que entrega un dato a quien la manda a llamar, junto con la idea de este restar que recibe datos de entrada para trabajar. Vamos a unir ambas ideas para que entonces generemos una función que reciba parámetros, como aquí, y que a su vez también entrega a quien la llama un dato de salida. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, haciendo la migración de este hacer suma análogamente como lo vimos en un video anterior para hacer estos dos módulos de programa de esta manera, vamos a hacer esa misma migración. Vamos a concebir un módulo de programa llamado sumar, donde sumar se haga cargo de estas responsabilidades. Que aquí coloquemos el sumar de A y B y que nosotros traslademos la responsabilidad de sumar y mostrar el resultado, para que nos quedara de la misma manera que esto, pero que sea la base para nuestro diseño de una función. Entonces, si le damos la misma forma, entonces aquí le pondríamos parámetros que se inicializarían con datos que se estarían mandando desde otro módulo de programa. Como en este módulo de programa estoy utilizando esta variable, lo hemos platicado, necesitamos declarar esa variable como local de este módulo de programa resultado, que la conozcan aquí, y como resultado ya acá en esta otra subrutina, como esta variable ya no se necesita en este ámbito, entonces lo podemos borrar. Lo guardamos, lo compilamos y pues vamos a probarlo. Lo corremos. Entonces, vamos a iniciar el programa y luego aquí iniciamos el do y mandamos llamar a menú principal, ¿verdad? Entonces mandamos llamar a menú principal y nos vamos a la implementación de menú principal. Aquí en menú principal tenemos una variable OPC que la estamos utilizando para escanear la opción elegida por el usuario. Digamos que elegimos la opción 1. Entonces OPC va a asumir el valor 1, ¿cierto? Si OPC asume el valor 1, entonces aquí tú estarías retornando el valor 1 a quien te llamara, ¿sí? Entonces, quien te está llamando es acá
menú principal, y si menú principal retorna un 1, entonces esto tú lo sustituyes en tu mente por este valor. Y entonces aquí estás switcheando con respecto al valor 1. Y como el case suma, la constante suma vale 1, entonces se va a meter en este case y va a mandar llamar a hacer suma. ¿Sale? Entonces nos olvidamos ya de lo que hace el main, lo comprendimos y nos vamos a hacer suma. Este es otro contexto. Nos olvidamos de lo que ocurrió allá y entendimos cómo funcionó, y este es otro contexto, ¿verdad? En este contexto, en este ámbito, dice aquí, elegiste la suma, y aquí está imprimiéndose. Dice dame A y estamos queriendo escanear el valor de la variable A, digamos un 2. Le damos Enter, satisfacemos ese SIN y avanzamos. Dice dame B y estamos detenidos en escanear la B. Le damos un 3. Le damos Enter. Al darle Enter, entonces estas variables A y B valen 2 y 3 respectivamente. Estamos mandando llamar a sumar con el valor 2 y con el valor 3. Entonces, si mandamos llamar a sumar con esos valores, estas variables que tenemos declaradas aquí se inicializan con los valores que estamos entregando desde hacer suma. Hacer suma está mandando llamar a sumar con los valores 2 y 3, y entonces las variables parámetro en sumar se inicializan con los valores 2 y 3 respectivamente. ¿Sí? Entonces, teniendo esa situación, pues aquí estamos haciendo el cómputo de A más B, ¿verdad? Si la A vale 2 y la B vale 3, entonces este A más B se resuelve en un 5, ¿cierto? Entonces a la variable resultado le estaríamos asignando el valor 5 y a la hora de que se imprime la variable resultado, pues sale este 5, ¿verdad? ¿Sí? Si seguiste la pista de todo esto, ¿cómo pasó? Pero le estamos dando esta forma, porque cualquier valor puede ser A, cualquier valor puede ser B, y entonces aquí mandaríamos llamar a este módulo de programa con valores iniciales, y de nueva cuenta, pues aquí podríamos nombrar a estas variables de modo diferente, como lo hicimos acá con restar, que escaneábamos A y B, y que entregábamos los contenidos de A y B a minuendo y sustrayendo. El contenido de A se copia en minuendo y el contenido de B se copia en sustrayendo, y estas variables se inicializan con el contenido de variables que están en otra subrutina. Pueden ser los mismos nombres que tú tengas en este módulo de programa, variables con mismos nombres que los que otra subrutina utiliza, y son variables diferentes. Se colocan en memoria RAM en lugares diferentes. Es como aquí tener un Luis y un Alberto en una casa y tener un Luis y un Alberto en otra casa. Son personas diferentes. ¿Sale? Entonces esto funciona, y ahora vamos a darle la forma, como aquí a menú principal, de retornar un valor a quien la mande llamar. Resulta que esto, ¿sí?, la salida de datos, no quiero en este momento, para este diseño, ya no quiero que sumar se haga cargo de esta responsabilidad. Entonces, si sumar no se va a hacer cargo de esta responsabilidad y termina su ejecución, pues al terminar la ejecución de sumar, entonces yo quiero que se muestre el resultado aquí. ¿Sale? Pero como la variable resultado es una variable que la conocemos aquí como local, pues no va a compilar este programa, ¿verdad? Aquí dice error resultado en este contexto, aquí dice, fíjate, en este ámbito, resultado no fue declarado. En este ámbito no tenemos la declaración de resultado. No tenemos eso. Entonces, mira, podemos hacer también, como lo vimos en video anterior, podemos hacer una cosa fea. Declarar a resultado como una variable por fuera de sumar. Podemos hacer eso. Entonces, si resultado es una variable global, entonces sumar le puede asignar contenido
y resultado va a valer lo que nosotros queremos, y como resultado es visible para estos dos módulos de programa, pues este módulo de programa le escribe y este módulo de programa lee su contenido. Aquí lo voy a guardar, lo voy a compilar y si te fijas dice 0 errores y 0 advertencias. Este módulo de programa escribe en la variable global y este módulo de programa lee la variable global. Ya lo compilamos y lo corremos y entonces mira lo que sucede. Elegimos la opción 1, suma, escaneamos A y B. ¿Sí? A y B, vamos a escanear estos dos valores, estamos en este contexto de escanear A y B, ¿sí? Entonces A va a valer 2, B va a valer 3, ¿verdad? Y entonces estamos mandando llamar a sumar con 2 y con 3, ¿sale? Con 3. Entonces los valores 2 y 3 se entregan a estas variables A y B, y entonces aquí se suma 2 más 3, y ese 2 más 3, ¿verdad?, genera un 5 que se asigna en la variable resultado. La variable resultado recibió ese valor y como termina de ejecutarse este módulo de programa, termina de ejecutarse este módulo, ¿verdad? Vamos a dejarlo en tono de variables. Como termina de ejecutarse este módulo que mandó a hacer la suma de 2 y 3, pues la variable resultado vale 5. Y entonces aquí yo imprimo el contenido de resultado y si te fijas de que funciona, funciona. Pero tú no vas a hacer programas nomás para que funcionen, tienes que hacerlos correctamente. La variable resultado no debe de ser una variable global. Esto está mal, esto no debe de ser así. Voy a guardar este avance de 00 variable global inadecuada. ¿Sí? Variable global inadecuada. Ese código fuente lo tengo aquí. Y lo quiero guardar aquí por si necesito volver a retomar esa plática. Entonces estoy editando este código fuente y tiene esta forma. De que funciona, funciona. Pero no lo vamos a hacer así. Esto ya lo comprendes de que funciona. Bueno, estamos hablando del tema funciones. Funciones con parámetros. Entonces, de que esta es una subrutina que recibe parámetros, ya lo entendimos bien, ¿verdad? Ahora queremos darle este tono. Necesitamos que sea una función que retorne un valor. ¿Cuál valor va a retornar? Mira, vamos a meter esta variable de nueva cuenta aquí, porque tú debes de maximizar las variables locales, tener la menor cantidad de variables globales. Eso es importante para el mantenimiento de sistemas grandes. Y entonces si esto es una variable local, entonces otra vez lo guardo y lo compilo y no podemos ver esa variable porque no es global. La conoce nada más aquí, a esta variable. ¿Sí? Y pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder tener acceso a ese dato? Bueno, podemos hacer esto. Podemos decir aquí, resultado, declarar una variable resultado aquí, lo guardamos y lo compilamos y si te fijas, aquí me está diciendo advertencia. Resultado puede ser usado sin inicializar en esta función, en este módulo de programa, ¿sí? O sea, estamos en este módulo de programa y me está advirtiendo que el resultado lo estamos usando sin inicializar. Y es cierto, en este contexto conocemos a una variable resultado que en ningún momento de estas líneas de código fuente le hemos asignado un valor. ¿Cómo hacemos asignarle un valor? Bueno, pues si acá yo tengo una variable que le estoy asignando un valor y queremos que ese valor lo tengan por fuera, declaramos esta variable al final de la subrutina, escribimos esta variable que la retornamos. Entonces esta función necesitamos ponerle el mismo tipo de dato que la variable que nosotros necesitamos su dato por fuera. Esta es una variable local que nada más la conocemos aquí.
Y si nosotros le asignamos un dato y necesitamos ese dato por fuera, pues nosotros establecemos esta sentencia para decir entregar el contenido de esta variable hacia afuera. Para entregar ese contenido de variable hacia afuera, esta subrutina tiene que declararse del mismo tipo que la variable que tú estás queriendo entregar. Entonces, si esta subrutina ya entrega un valor a quien la manda a llamar, pues ese valor, resultado, ese valor que esta función termine devolviendo, se puede asignar en una variable de otra subrutina. Lo guardamos, lo compilamos y vamos a correrlo. ¿Sí? Nos metemos en la opción 1, suma, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a satisfacer estas dos entradas de datos y entonces vamos a mandar llamar a sumar con 2 y 3, ¿verdad? Otra vez, 2 y 3, ¿cierto? Entonces estos valores 2 y 3 se van a entregar a estas otras variables A y B, ¿verdad? Se van a inicializar con 2 y 3, ¿cierto? Y luego entonces estas variables que valen 2 y 3, el resultado de este operador va a ser que generemos un 5. Entonces esta variable ya vale 5. Si aquí tú dices que tu función retorna el contenido de la variable resultado, entonces estás retornando un 5. Y entonces el valor 5 es lo que estaría entregándose como resultado de llamar a este sumar. Si este sumar genera el valor 5 de tipo entero, entonces tú vas a ver esto como esto. ¿Sí? Si aquí dice que retorna un 5, entonces aquí tú vas a ver un 5. Y ese valor se va a depositar en la variable resultado que finalmente se va a imprimir. Míralo. Aquí está. Se imprime la variable resultado que tenemos aquí en hacer suma. Y nosotros podemos salirnos y hacerle otro cambio a esto para que te des cuenta de cosas. Mira. Entonces, aquí dices, tengo una variable llamada resultado aquí. Tengo una variable llamada resultado acá. ¿Tengo que nombrar igual a las variables cuando se comunican las subrutinas de esta manera? No. No, tú no tienes que hacer eso. Tú puedes aquí tener a esta variable, refactorizamos el nombre y la podemos nombrar suma a esa variable local. Si te fijas, el renombrado nada más afectó a esta subrutina. No afectó a esta otra porque esta es otra variable, es una variable diferente de la que estaba declarada aquí. Aquí yo quise, ¿sí?, nombrar a esta variable suma, ¿sí? Y entonces esta variable le deposito la suma de A y B, ¿sale? Entonces las variables se nombran ahora diferentes. Me voy acá a Build Messages para que veas que compila 0 errores y 0 advertencias. Y vamos a correr de nueva cuenta este programa. Vamos a correrlo de nueva cuenta. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Otra vez la opción suma con 2 y con 3. ¿Sí? Voy a mandar llamar a sumar con los valores 2 y 3, ¿verdad? Y entonces estas variables A y B se van a inicializar con los valores 2 y 3, ¿verdad? Y entonces estos valores 2 y 3 se van a resolver en un 5. Y entonces la variable suma va a valer 5 y aquí dice que retorno suma. Si retorno suma, entonces retorno un 5. Si sumar retorna un 5, entonces acá donde dice sumar, lo ves como un 5. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? El contenido de la variable suma de este módulo de programa se estaría copiando
en la variable resultado. Eso es lo que realmente estaría ocurriendo. El contenido de esta variable se termina copiando en esta otra variable. Aquí dice que retorno el valor 5, pues así como tú sabes asignar valores a variables, tú puedes asignarle a suma el valor de A y hacer que suma valga lo de A, o tú puedes hacer que suma valga el valor de B, pues entonces está ocurriendo aquí la misma situación. Está ocurriendo la misma situación. El contenido de una variable se está copiando por esta forma hacia una variable que se encuentra a la izquierda. Este A más B, ¿sí? Esta A que la sumas con B, produce algo llamado valor izquierdo, y ese valor izquierdo es entregable a una variable que se encuentra a la izquierda de esta expresión. El contenido de esta función, que es lo que retorna, ¿sí? Lo que retorna se puede asignar hacia una variable a la izquierda. O sea que una función produce un valor izquierdo y ese valor izquierdo es asignable en una variable que esté a la izquierda. ¿Sale? Eso es lo que está pasando con este sumar. Eso es lo que ocurre. Entonces ya produjimos una función sumar. ¿Sí? Ya lo comprendimos y vimos que sí funciona bien. Y podemos elegir aquí salir. Y dirás, pues este sumar pues terminó siendo más trámite. Yo tenía aquí un simple A más B. Esto producía la suma. Y pues ahora hice una función que hace todo este trámite para que yo la mande llamar, le entregue datos y entonces ese dato me lo entregue en esta variable y yo pueda trabajar. De momento pues estamos jugando a hacer una función. Estamos haciendo una función con lo que antes se resolvía con nada más un A más B. Estamos jugando. Pero ese jugar nos sirve para poder explicar lo que sigue. Ya vamos a terminar de platicar esto y mira lo que va a suceder. Vamos a hacer una función división. Mira esto. Aquí división le podemos dar la misma forma que lo que hicimos con la suma. Crear una función de tipo entero que se llame división. La podríamos llamar dividir, la podemos dar nombre de sustantivo, le podríamos dar nombre de verbo, ¿sí? Te quiero ilustrar de que pues también tiene sentido que le des nombre de sustantivo. Mira esto. División de un dividendo y un divisor. Dividendo y divisor. Tú recibirías dividendo y divisor en esta función. Entonces tú puedes crear aquí una variable de tipo entero que sea el cociente, ¿verdad? Que es el cociente. Y entonces cociente sea dividendo entre divisor. Y entonces retornar cociente. Retornarías cociente. Esta función división es análoga a lo que ya logramos comprender con sumar. ¿Sale? Entonces, aquí yo tengo esta función división que recibe un dividendo, un divisor, y estos dos hace el cómputo, genera un cociente y estaría retornando un cociente. Entonces acá donde estamos haciendo esta división con este operador, que en este lenguaje existe este operador, pues lo podemos utilizar este operador porque en el lenguaje existe, pero hay lenguajes que no tienen ciertos operadores que sí tienen otros lenguajes de programación. Entonces, saber hacer estas funciones es de utilidad. Aquí, por ejemplo, este A entre B lo voy a sustituir por la división de A y B. ¿Sí? A va a ser el dividendo, B va a ser el divisor, ¿sí? Y entonces voy a mandar llamar a la función división, que va a recibir entonces las copias de los valores A y B. Lo que valga A se va a recibir en dividendo y lo que valga B se va a recibir en divisor.
Entonces aquí esto va a generar un cociente, me va a retornar la división un entero, el cociente, y entonces ese cociente que se genera aquí se va a asignar en resultado. Lo vamos a guardar, compilar y correr, y entonces te vas a dar cuenta que división funciona. Vamos a ver la división de 10 entre 3 y dice que el resultado es 3, ¿verdad? El cociente es 3. La división, digamos, de 10 entre 2, pues el cociente es 5, ¿verdad? Ese cociente, 10 entre 2, genera un 5, retorna un 5 y entonces esta función genera un 5, el cual se deposita aquí y luego se imprime y aquí sale ese 5. Dices, estamos haciendo ya lo mismo. Espérame tantito. Resulta que esto no lo necesitamos declarar aquí. No necesitamos decir que le asignamos a una variable. Y si no necesitamos decir que le asignamos a una variable, pues mira qué cosas pueden pasar. Esto. Y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Ah, mira. Resulta que yo me puedo ahorrar las variables que yo tengo aquí. Si esta variable le estoy asignando un valor para nada más leer su contenido, pues me puedo ahorrar esa variable. Aquí yo voy a recibir un dividendo y un divisor, ¿verdad? Mira, lo voy a guardar y compilar y correr para que te des cuenta que sí funciona. Aquí vamos a poner la división de 10 y 2. Me dice que el resultado es 5. O sea, de que está funcionando, está funcionando. ¿Qué es lo que sucede? A ver, si estoy aquí escaneando el valor de A y el valor de B y escaneé este 10 y este 2, entonces estoy mandando llamar a división con un 10 y con un 2, ¿cierto? Entonces, dividendo se inicializa con un 10 y divisor se inicializa con un 2, ¿cierto? Y entonces, dividendo es un 10 y divisor es el 2. Y entonces aquí estoy haciendo la división de 10 entre 2. Eso se va a resolver en el valor 5. Y entonces, la división dice que retorna un 5. Y si la división te retorna un 5, entonces esto lo vas a sustituir mentalmente por esto. Y entonces al resultado se le está asignando un 5, yo lo imprimo y mira lo que pasó. ¿Te das cuenta? Lo que tiene que hacer tu cerebro es una sustitución de esas variables por valores concretos a la hora de que tú le haces una revisión, una prueba a este código fuente para darte cuenta de lo que va a pasar con tu diseño. Tú va a ser necesario que practiques en hacer muchos procedimientos, muchas funciones, muchos pasos de parámetros para que esto quede bien amarrada a la idea. Es cuestión de hacerle una corrida de escritorio de algún modo. ¿Sí? Una corrida de escritorio, eso lo he platicado en videos del canal Todo Programador, que le hagas una corrida de escritorio a este programa que es orientado a programación modular. ¿Sí? Tiene programación modular ejercida y entonces tú haces una sustitución de cada variable que tú estás viendo y de cada función que tú estás viendo. Y dirás, otra vez, pues hicimos una función que pues está haciendo algo que finalmente yo podía poner aquí directamente. Bueno, hagamos el último pasito y nos vamos. Vamos a crear la función potencia. ¿Sí? A ver, hay un operador que me permita, así como aquí con la multiplicación, en lenguaje C hay un operador para elevar una base a un exponente, calcular una potencia. Resulta que hay un lenguaje ya viejito llamado Pascal. En lenguaje Pascal o en Delphi, que es su evolución, son lenguajes más en desuso, sí existe un operador para poder hacer el elevar una base a un exponente. En lenguaje Pascal es el capelo. No sé si por aquí me puede salir el capelo
por aquí. ¿Dónde está? Estoy queriendo sacar el capelo. Aquí está. En lenguaje Pascal, este operador provoca que se eleve a la potencia b. O sea que si dijéramos 2 elevado a la 3, pues ese operador me sirve en lenguaje Pascal para hacer esto, para elevar a la potencia sin crear una subrutina. Pero en este lenguaje, en lenguaje C, pues no se puede contar con ese operador, no existe ese operador, y entonces necesitamos sí hacer una función para calcular la potencia. Nosotros podríamos declarar nuestra función potencia, ¿sí?, que recibiera base, que recibiera exponente. Aquí los estoy manejando de tipo entero, pero podríamos cambiarles el tipo de dato. Y entonces esto que tenemos acá es el código fuente necesario para calcular una potencia. Ese cálculo de la potencia no lo vamos a tener aquí, sino acá. Y pues necesitamos una variable resultado, ¿sí?, y retornar resultado, ¿sí? Aquí vamos a calcular la potencia con una función. Y entonces aquí vamos a decir resultado igual a potencia de base a la exponente. Vamos a guardar, compilar y vamos a revisar que todo lo tenemos bien. Mira, aquí no tenemos la necesidad de utilizar la variable i, pero la necesitamos acá para iterar, ¿verdad? Lo guardamos, lo compilamos. Aquí dejamos declaradas las variables que necesitamos. Base y exponente son para entrada de datos. Resultado es para recibir lo que me entregue esta función. Y aquí estamos imprimiendo base al exponente, es resultado. Esta función potencia recibe base y exponente, que podrían tener nombres diferentes a los de esta subrutina, pero los dejaremos así. Y entonces aquí yo tengo variables i y resultado para poder hacer mis cómputos y entregar base elevado a una exponente y calcular la potencia. Entonces, para esta función, pues sí nos convino ejercer la programación modular y crear esa función. En el caso 5 de la potencia, base 2, exponente 3, 2 a la 3 es 8. Genial, o sea, esta potencia me regresó el valor 8. Vuelvo a utilizar la potencia y digo 2 a la 4, 16. O sea, esta función me entregó un 16, ¿verdad? Y esta función, pues me conviene generarla, porque si yo la necesitara en 2 o más partes de mi programa, pues ya nada más la mando llamar, en lugar de copiar y pegar las instrucciones para calcular la potencia. Para la multiplicación, pues esto funciona y tú puedes multiplicar en 1000 lugares de tu programa, hacer una multiplicación. Pero ¿te imaginas en 1000 lugares de tu programa que necesites hacer el cálculo de la potencia, copiar y pegar este mismo código fuente en diferentes lugares de tu programa? No, no, no. Eso no se hace. Entonces, pues ya terminamos de explicar cómo crear funciones con parámetros. Y si este contenido es de valor para ti, suscríbete, comparte, escribe en comentarios y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Aquí lo dejamos con este contenido y que estés muy bien.